Bienvenidos al Club de Cuentos. Este es el canal donde todos pueden participar. Regístrense y envíen sus preguntas y toda la información será llegada de acuerdo a sus necesidades. Hoy tenemos un tema muy especial. Se acerca la Semana Mayor, una celebración muy especial entre los cristianos. Es muy importante conocer las religiones del mundo y la fe humana. El origen de todas estas creencias y cómo se ha desarrollado durante siglos y siglos. Desde que el ser humano levantó la vista al cielo por primera vez, se hizo muchas preguntas. ¿Quién creó el universo? ¿Estamos solos? ¿Existe un Dios? ¿Por qué existimos? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo debemos vivir? ¿Es la adversidad un castigo? ¿Por qué existe el sufrimiento, la enfermedad? Desde el chamán prehistórico hasta las grandes catedrales, mezquitas y templos, la humanidad ha buscado un sentido, una respuesta al misterio de la vida. Tal vez la verdadera historia no sea la de división de creencias y religiones, sino la de una búsqueda compartida. Hoy vamos a recorrer miles de años de historia, desde los primeros rituales en cuevas prehistóricas hasta las grandes religiones que dominan el mundo actual y cómo afecta la inteligencia artificial en el momento actual. Esta es la historia de la fe humana. Antes de las religiones, todo era sagrado. Hace más de 50.000 años, en ese tiempo ya no existían los templos, ni iglesias, ni libros sagrados. Existía el animismo, la creencia de que todo tenía espíritu. Las montañas, los ríos, los animales, las flores, todo tenía espíritu y era sagrado. El mundo no estaba dividido entre natural y divino. Todo era sagrado. Los chamanes surgieron como los primeros puentes entre los mundos. No había jerarquías escritas, sino experiencia espiritual directa. ¿Cómo nació el monoteísmo, la creencia en un Dios? Hace unos 3.000 a 4.000 años, en el Medio Oriente, surgió algo revolucionario. El judaísmo introduce una idea radical. Existe un solo Dios, una alianza con figuras como Abraham y Moisés, marcando el inicio de una tradición que cambiaría la historia. Este es el tronco del que nacerán dos gigantes: el cristianismo basado en la idea de Cristo y el Islam. El cristianismo es la rama que cambió al mundo. Empieza el siglo número 1 como una corriente dentro del judaísmo. Los judíos solamente aceptan el Antiguo Testamento y los cristianos tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es cuando ya nace la idea de los cristianos, basado en la Biblia. Los seguidores de Jesús expanden su mensaje por el Imperio Romano. La tradición sostiene que San Pedro fue el primer líder de la Iglesia en Roma, dando origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana.
Pero la historia no se quedó ahí. En el año 1054 ocurre el gran cisma. La iglesia se divide en católica y ortodoxa. Siglos después, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero inicia la Reforma Protestante. Es así como nace el protestantismo, defendiendo que cada persona puede leer e interpretar la Biblia por sí mismos. De ahí surgirán movimientos como los bautistas, adventistas, todos los evangélicos que se basan en una Biblia cristiana, pero que le han dado la interpretación de acuerdo a sus denominaciones, enfatizando muchas veces que el bautismo y algunos de los sacramentos se deben tener en cuenta en forma diferente de acuerdo a las denominaciones basadas en las diferentes iglesias. El Islam, la última gran revelación abrahámica. En el siglo 610, en Arabia, un personaje mundialmente conocido como Mahoma afirma recibir revelaciones del ángel Gabriel. Estas revelaciones se recopilan en el Corán. Así nace el Islam, que en pocas décadas unifica la península arábiga. Al igual que judíos y cristianos, los musulmanes se consideran hijos espirituales de Abraham. Hoy el Islam es una de las religiones con mayor crecimiento en el mundo. Ahora veremos otras áreas como Asia, la cuna de las grandes filosofías espirituales. Mientras en el Medio Oriente surgían religiones monoteístas, en la India florecía el hinduismo. No tiene un fundador único, es una tradición milenaria basada en los Vedas, el karma y la reencarnación. Más tarde aparece el budismo, fundado por Buda. A diferencia de otras religiones, el budismo no se centra en un Dios creador, sino en el fin del sufrimiento mediante la transformación interior. En China surge también lo que empezó Confucio, el taoísmo, enfocándose en la armonía social y natural. En América, África y Oceanía, en los comienzos, cómo era una espiritualidad basada en la tierra. En África, las tradiciones ancestrales honran a los antepasados con rituales muy especiales. En América, en el tiempo de los indígenas, las civilizaciones como mayas e incas veneraban la naturaleza y los ciclos de los astros. En Australia, los pueblos aborígenes conservaban una espiritualidad basada en el tempo del sueño. Estas religiones no eran verticales ni jerárquicas, eran horizontales, donde todo estaba conectado con la tierra. Estos son los términos generales de las denominaciones más importantes, pero hoy también tenemos la influencia de lo que es el momento histórico de la inteligencia artificial. Esta inteligencia empieza a responder preguntas morales, espirituales y existenciales. Algunos la ven como una herramienta, otros la ven como un posible nuevo oráculo. Las religiones tradicionales insisten en que la inteligencia artificial no tiene alma ni conciencia, pero la pregunta queda abierta. Si inteligencia artificial puede crear mentes
con código. ¿Podría el universo mismo ser un diseño basado en códigos? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe para cuando llegue el algoritmo de la inteligencia artificial debatiendo las creencias limitantes? ¿Estaremos listos para defender la creencia de nuestros ancestros y la fe será suficientemente fuerte para poder tener un argumento y seguir adelante con las religiones en el futuro? La historia lo dirá. Vamos también a analizar la idea de las dificultades y cómo muchos juzgan de que Dios no es justo. Las dificultades no prueban la ausencia de Dios, sino que podría ser el mecanismo mediante el cual la chispa divina en el ser humano se manifiesta. Si todo fuera perfecto y fácil, no existiría el libre albedrío, ni el mérito de elegir entre el bien y el mal. La adversidad es el lienzo donde se demuestra que somos más que simple materia biológica, que tenemos una moral, que tenemos una mente y que podemos tener la libertad para poder elegir nuestros propios destinos con nuestros talentos y nuestra pasión. Entendemos que el dolor haga dudar la fe de todos los creyentes, pero es muy importante creer que los sentidos de justicia, amor, superación personal sean no solamente reacciones químicas al azar, sino que están bajo la influencia de un ser superior que puede crear la moral, la ética y el perdón. La capacidad humana de encontrar esperanza en la tragedia es la prueba de que estamos conectados a algo que la razón pura aún no alcanza a medir o a entender, que hay una inteligencia superior. Esto es lo debatible en la fe. Por eso existen los ateos. Ellos son denominados de esa manera porque no tienen creencia y analizan cómo las teorías de las religiones son solamente teorías, pero que no lo pueden demostrar con la ciencia. Los ateos son aquellos que no creen en la existencia de un Dios, no tienen una religión específica para seguir, ni un ser superior. Pero es debatible, porque muchas veces durante el transcurso de la vida hay un momento en que exclaman: «Oh Dios mío, ayúdame». Esperamos, por favor, que estas ideas puedan dejar un mensaje de paz y de amor, que sepamos que más adelante todos podemos ser creativos, tener una ética, una moral y poder enseñar a las siguientes generaciones que lo más importante es una fe que desarrolle la mente, el espíritu y el cuerpo para buscar la real felicidad y el éxito a través de nuestros talentos. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse y mandar los mensajes y las preguntas para poder seguir como un equipo en apoyo internacional. Nos veremos en la próxima historia. Gracias.